Había empezado la clase y no tenía abierto el micrófono. Bueno, entonces vamos a... Tienen ahí la diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado. Así es, Vic. Gracias. Entonces, estaba comentando, sin que ustedes me oyeran, de que el día de hoy vamos a empezar lo que es la tercera unidad, que es las formas de normación colectiva. Y vamos a centrar en esa unidad, pues lo que tiene esa unidad son las formas en que aparecen normativos de tipo colectivo, ¿verdad? Y empieza precisamente con el contrato colectivo de trabajo. Como para tener una más fácil asimilación del tema, es bueno tomar en cuenta ciertas cosas. Y es de que a partir del artículo 18, donde empieza el contrato individual de trabajo, empieza el título segundo, y el título segundo se refiere a contratos y pactos de trabajo, ¿verdad? Y entonces empieza el artículo 18 al 37 más o menos, tiene, digamos, normas relacionadas a la contratación individual. Y del 38 al 48 tiene el capítulo segundo que se refiere al contrato colectivo de trabajo. Como primera diferencia, si ustedes ven el artículo 38, ahí lo tienen a mano, van a darse cuenta que las partes prácticamente del contrato varían, porque en el contrato individual pues son los trabajadores individualmente y en el contrato colectivo ya hablamos de un sindicato. O sea, es el sindicato el que contrata para establecer relaciones de trabajo de todos los afiliados del sindicato o una cantidad de afiliados del sindicato, algunos de los afiliados al sindicato. O sea, el sindicato va a contratar en nombre de los afiliados, que pueden ser todos o pueden ser algunos, ¿verdad? Y el trabajo pues lo van a realizar ya directamente vinculados a la empresa, van a tener relaciones de alguna manera individuales cada quien, remuneradas en forma individual, y ahí no participa para nada el sindicato, sino que el sindicato la vinculación que tiene es en el momento de la contratación. Y en el momento de la contratación también puede ser que se establezcan condiciones un poco más favorables que las que establecen las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es parte de lo que tenemos que tener claro, a qué se refiere el contrato colectivo. El contrato colectivo va a tener como objetivo el mismo que tiene una contratación individual, o sea, establecer relaciones de trabajo, ¿verdad? Solo que en un caso, pues, es de un grupo de afiliados y en el otro caso es una persona individual, ¿verdad? Algunas veces uno puede considerar cómo es que se pueda dar ese tipo de contratación. En Guatemala, en las condiciones actuales y en las condiciones que hemos vivido, nunca se ha configurado el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Eso no quiere decir que es parte de las normas que tenemos que conocer y, digamos, no es una situación que se puede dejar de lado, que eventualmente pudieran haber contratos colectivos en algún momento, ¿verdad? Dependiendo cómo se desarrolle el sindicalismo, ¿verdad? Entonces, el tema es de que es necesario estudiar eso porque está en el programa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es que un sindicato contrata, digamos, el trabajo de un grupo de trabajadores que son afiliados, ¿verdad? Dice, entonces aquí la duda es, porque hasta donde nosotros vimos y de lo que más conocemos en Guatemala es el caso de que los sindicatos existen en torno a una empresa, ¿verdad? Entonces ya existen cuando los trabajadores son trabajadores de la empresa, pero antes no,
¿verdad? Esa es la idea que a uno le salta. Ahora bien, en los países donde existe, se ha desarrollado este tipo de instituciones, la sindicalización tiene otro enfoque y tiene otro ámbito, digamos, que se ha establecido a nivel de las condiciones de sindicalización. Y uno de ellos es, por ejemplo, para tener ejemplos así muy palpables, pues uno tiene que recurrir a situaciones que se pueden probar, se pueden demostrar. Les comentaba yo a los compañeros de la primera hora, por ejemplo, eh, digamos, hay un canal, no sé si se llama CM Canal o cómo, pero es un canal mexicano donde pasan solo películas mexicanas. Entre esas un montón de películas viejas, por supuesto, ¿verdad? Y, digamos, algunas veces, pues uno mira, yo no miro tanto tele, pero cuando a veces he visto, pues miro de cualquier canal, entonces eh, lo tomo como un ejemplo. Si ustedes ven esa mayoría de esas películas viejas, cuando finaliza en la parte final, empieza a aparecer un montón de letras. ¿Quiénes son los actores que han actuado? Pero principalmente, casi en todas las películas, ¿no? Aparece sindicato de actores, ¿verdad? Yo no sé cuántos sindicatos de actores hubo en México en aquel tiempo, o será solo uno. El tema es de que normalmente cuando se producía una película, el productor contrataba con el sindicato de actores. Y era el sindicato el que le proporcionaba todo digamos, las contrataciones de los actores principales y hasta los extras y todo, digamos, los actores, ¿verdad? Entonces el sindicato era el que hacía la contratación y ese tal vez es el ejemplo más claro, más ejemplificable, ¿verdad? De que, digamos, para que ustedes vean cómo la participación que tenían los sindicatos en ese momento, o tienen en el caso de México, pues, porque en la actualidad las películas ya no he visto yo si aparece eso, de hecho, ya no se preocupan de poner mucha información, ¿verdad? Pero los sindicatos en el campo o en el ámbito mexicano siguen siendo una realidad, los grupos digamos, en el ámbito de la farándula, por ejemplo, ¿verdad? Yo les comentaba a los compañeros de la primera hora, por ejemplo, el hecho de que cuando alguien viaja a México para abrirse espacio como cantante, como actor, presentador o lo que sea dentro de ese ámbito, lo primero que tiene que hacerse es ver cómo se mete al sindicato, ¿verdad? Porque si él de alguna manera es rechazado por el sindicato, no tiene posibilidad de abrir espacio, aunque sea muy bueno, ¿verdad? Les comentaba yo un caso que yo lo vi, y lo vi porque a veces uno le sigue digamos, que les dijera yo, la secuencia de ciertas situaciones. Hay una presentadora cubana que trabaja para canales gringos y con venezolanos, creo yo, también que están en Estados Unidos. Es el caso de la señora esta Cristina Saraley. Ella trabaja hace muchos años como presentadora y bueno, tiene sus bondades, algunas cosas también que de repente no le gustan a uno, pero el hecho es que es una presentadora muy conocida, ¿verdad? Y de mucho dominio en ese ámbito. Sin embargo, fíjense ustedes que en una ocasión ella empezó a querer incursionar en el ámbito que domina México, porque México es el que más tiene cobertura a nivel de televisión, más que muchos países, ¿no? Y entonces, incluso que los mismos gringos. Entonces, el tema es que ella empezó a querer incursionar en el ámbito mexicano. Y le empezaron a dar un poquito, como quien dice, pita, pero de repente, dentro de las presentaciones que ella hizo, hay un actor que en México hay mucha gente que no es mexicana, no nació ahí, pero ahí se ha hecho. Hay un actor ahí que es cubano, que tiene añales de estar ahí. Y el tema es de que entre las
Cuestiones que llevó a la presentación, llevó el caso de una patoja que era hija de un finquero de la parte norte de Estados de México, los estados mexicanos. Y entonces este fulano, este cubano, fue novio de la patoja esta, y fue novio solo para aprovecharse, ver cómo lograba meterse más en el ámbito mexicano. Y entonces el caso es que, digamos, eso se supo. Y vino la señora Sazarale y entrevistó a la patoja. Pero ella en su entrevista hacía muy grande al cubano y como que la patoja no valía mucho para el otro, ¿no? Porque era una persona prácticamente sin gran preparación, ¿no? Y entonces pasó su presentación, según ella hizo una buena presentación, pero a los mexicanos no les gustó nada. Y a los mexicanos no les gustó nada y le cerraron todos los espacios. Ahí no es un empresario el que le cerró los espacios, no. Son los grupos de actores y digamos, de todo el grupo gremial le cerró los espacios y ella no pudo entrar, ¿verdad? A partir de eso, nuevamente, digamos, hizo más presentaciones en Estados Unidos. Se fincó en lo que había venido, pero prácticamente no pudo participar en el ámbito mexicano, para que ustedes tengan una idea. O sea, son grupos bien cerrados, ¿verdad? Y eso va a suceder seguramente a nivel de otras profesiones también, ¿verdad? Entonces, el tema es de que el sindicato es el que va a negociar con el patrón, o en cierto, ha de haber ciertos controles, deben de haber ciertos ámbitos en los que ellos han logrado espacios así. Y entonces negocia y prácticamente pone todos los trabajadores, incluso de toda categoría, ¿verdad? Si eso es en el ámbito de actuación de películas, ahora imagínense en otros ámbitos de construcción, qué sé yo, ¿verdad? Y no es un hecho, digamos, que solo vaya a haber uno en México. No, eso se da en muchos lugares donde los grupos están bien organizados. Yo les comentaba a los compañeros hace unos 40 años, más de 40 años, cuando Ronald Reagan estaba de candidato a la presidencia de Estados Unidos. Él fue candidato, digamos, presidente hace como de unos 42 a unos 38 años, ¿verdad? Más o menos. Me recuerdo yo, por ejemplo, que todo lo que se hablaba, como quien dice, el currículum de Ronald Reagan, entre las cosas importantes era que él había sido el secretario general del sindicato de actores de Estados Unidos. Imaginen ustedes, entonces, digamos, o sea que ese tipo de organizaciones no es mentira, pues. Existían ya no solo en México, sino en otros lados y en diferentes ámbitos. Entonces, cuando se crea el contrato colectivo de trabajo, se crea precisamente porque en lugares donde los sindicatos están bien desarrollados, sí se logra ese tipo de contratación. Obviamente los sindicatos de alguna manera contratan, ponen los trabajadores y los trabajadores ganan individualmente y desarrollan su trabajo individualmente, pero el responsable del contrato es el sindicato. El titular de los derechos digamos, que contempla el contrato es el sindicato. De tal suerte que si los trabajadores necesitan que, digamos, ejerciten ciertos derechos, no para beneficio del sindicato, sino por ellos, va a ser el sindicato el que tiene que hacerlos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta o se va pareciendo a una figura casi de tipo civil, ¿verdad? Ahora bien, imaginemos que se da el contrato, ¿verdad? De ahí sí que, bueno, del artículo 39 nos dice las formalidades del contrato, ¿verdad? Se suscriben 3 ejemplares y toda la cuestión. Y luego dice un segundo párrafo, condiciones tiene el contrato. Y entonces vengo yo y les pregunto, partiendo de lo poco que tienen esos 3 artículos,
Esos dos artículos. ¿Qué diferencia encontramos entre un contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo en cuanto a lo que es, digamos, el aspecto probatorio del contrato, ¿verdad? De cómo, digamos, el contrato individual de trabajo establece ciertas cuestiones en el aspecto probatorio, y que eso ya las conocen ustedes. Y en cuanto al contrato colectivo, ahí en los artículos que yo les referí, habla de ciertas cuestiones en cuanto al aspecto probatorio. ¿Qué diferencia encontramos en uno y otro? ¿No? Ahí sí que dándole la lectura a los artículos 38 y 39, ya aparte se los he comentado yo, pero voy a encontrar otras cositas. Y ahí está apuntada la pregunta, dice, ¿qué diferencia hay en el aspecto probatorio de un contrato individual de trabajo con un contrato colectivo de trabajo? ¿Será que hay alguien que haya encontrado alguna diferencia, compañeros? Sí, buena noche. Buenas noches. Como que en el artículo 38 habla de que no pide como una prueba documental. Ya en el 39 sí especifica que debe haber una prueba documental, porque dice que Ojo. se eleva por escrito y en 3 ejemplares, uno para cada parte. Ahora, para probar el contrato, ¿qué diferencia hay entre el contrato colectivo de trabajo y el contrato individual de trabajo? Licenciado, dice que para el contrato individual de trabajo que ese se perfeccione basta con que se inicie la relación de trabajo. Y en el Ajá. colectivo, ¿Y qué pasa en el colectivo? para puede ser por un documento. O sea, tiene que existir el documento. Va a tener que probarse la existencia del contrato por Ahora, imaginen el ustedes, por documento. ejemplo, en el contrato individual de trabajo, por ahí refiere la ley a algo cuando no existe contrato de trabajo. ¿Qué dispone la ley en ese caso? Yo les hago la reflexión de eso para que profundizamos un poquito y tengamos aristas de puntos de diferencia y nos facilite la comprensión de uno y otro, ¿verdad? Más del segundo, pues. Licenciado, Pues yo he disculpe, leído así. Adelante, una de las dos. Disculpe, no puedo darle prioridad a una, pero que hable. sí, buenas noches. Disculpe, con lo respecto a lo que usted está hablando, podría ser que en el artículo 19 dice que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie una relación una relación de trabajo y ya con eso, pues ya se hace por la relación laboral.
Eso es lo que comentaba el compañero, pero digamos en el contrato colectivo refiere algo. Refiere que es necesario que exista el documento para que se considere que hay un contrato, ¿verdad? En tanto que en el contrato individual de trabajo, si no hay un contrato, digamos, si se tiene que llevar eso ante una autoridad, digamos, el responsable de que no haya contrato es el patrono y se cree lo que diga el trabajador. Eso me recuerdo yo, ¿verdad? Pero acá, por Licenciado, ejemplo, sí, compañero. en el artículo 39 dice la existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo. O sea, Sí, la sí, diferencia probatoria es en que la diferencia probatoria, bueno, a mi criterio es que en el contrato colectivo debe de estar el contrato. en Ahora el en el, otro. ahora en el otro contrato no es necesario porque la carga probatoria recae en el patrono, ¿no? Así mero, así como usted lo planteó, así es. O sea, no hay una situación, digamos, ahí hay una situación diferente, porque incluso en el contrato individual, la ley, digamos, considera lo que el trabajador diga, ¿verdad? De hecho, es curioso porque como en muchas empresas no hacen el contrato, muchas personas están sin contrato y las personas piensan que por no tener contrato no tienen estos derechos, pero a la hora de un problema y llevarlo ante un juzgado, ¿verdad? Sí. La carga probatoria recae sobre el patrón. Así es, entonces, esa es una diferencia, porque yo le digo aquí, y digamos, conforme el contrato individual, de repente alguien tiene condiciones un poquito arriba de las leyes ordinarias y, digamos, no necesitaría tener una prueba, ¿verdad? Licenciado, pero Solo que todo, lo aplique. licenciado, Adelante. así como esto de que tiene que estar el contrato colectivo presente para como, como prueba, ¿verdad? Esto lo hacen en virtud de que afecta a una buena porción de trabajadores, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el trabajo colectivo es colectivo, valga la redundancia. Es por Sí, eso que se necesita, ¿verdad? lo que pasa es que hay otras razones que vamos a ir viendo en el momento, en el camino, porque, digamos, el tema es de que este tipo de contrato se desliga un tanto de la forma con que se aprecia el contrato individual, ¿verdad? Aparte por lo que usted dice, por ejemplo, que va a afectar a una buena cantidad de trabajadores, el hecho que el contrato, igual que el otro, tiene como objetivo enlazar una relación laboral, los dos, solo que una individual y la otra en una forma colectiva, ¿verdad? El mismo objetivo tiene. Sin embargo, en el contrato colectivo se presume, por ejemplo, de que puedan haber mejores condiciones que las que establece la ley ordinaria. Y entonces esas condiciones no se pueden reclamar en un momento dado si no existe el contrato. Cosa diferente del contrato individual, que es lo que comentábamos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, los sujetos son diferentes, pero también ya esa condición, por ejemplo, la va haciendo un poco diferente, ¿verdad? Ya. Sí, compañero. Yo estaba leyendo aquí que dice que en el caso de que no exista contrato escrito como tal aquí en los contratos colectivos, dice que el sindicato queda como que libre de responsabilidad y cada uno de los trabajadores es como que se vuelve responsable de las relaciones de trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es de que el contrato colectivo, digamos, crea ciertas circunstancias y eso está en los artículos siguientes. Por ejemplo, el hecho de que como el sindicato suscribe el contrato, es el ente obligado. El ente obligado en cuanto a, digamos, ante el patrono. Y también de alguna manera es el ente que puede ejercer los derechos del contrato. O sea, los derechos que están en el contrato, no podría venir un trabajador individualmente a ejercitarlos. Lo debe hacer el sindicato, ¿verdad? Porque el sindicato ha actuado en nombre del grupo de trabajadores. Y entonces es tanto para los derechos como para las obligaciones. Y lo que usted plantea es otra figura. Por ejemplo, el hecho de que, digamos, se firmó un contrato y entonces
el contrato se firmó entre un sindicato, imaginemos, y un patrón, ¿verdad? Y en el camino el sindicato se disolvió, ¿verdad? Por alguna razón se disolvió el sindicato y entonces, ¿cómo queda la validez del contrato? Si el contrato existe, siguen rigiendo las condiciones del contrato. ¿Me comprende? Ahí no es, digamos, el contrato es el que tiene la validez propiamente. O sea, es una situación bastante distinta a la del contrato individual. Aquí el contrato tiene mucha validez, porque, digamos, si el sindicato se disolvió, podría pensarse quién va a ejecutar el contrato, ¿verdad? Posiblemente tendrán que encontrar alguna salida a eso, pero los derechos y las obligaciones que tiene el contrato siguen vigentes. ¿Me comprende? ¿Verdad? A eso se refiere eso, ¿verdad? Igual en un artículo ahí anterior al que leyó, el que leyó el compañero que me estaba comentando esto, sucede, por ejemplo, de que el patrón haya acudido a firmar ese contrato a través de un sindicato de patronos. Bueno, podríamos decir que no necesariamente sea un sindicato de patronos. Si habláramos en el caso nuestro, por ejemplo, una de las cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria o algún otro tipo de asociación de tipo patronal, podría comparecer a firmar un contrato de estos, ¿verdad? Y entonces lo que dice ahí, hay otro artículo ahí, de que puede ser que el patrono se desligue de la organización que lo suscribió. O sea, renuncia a la organización que suscribió el contrato. Sin embargo, él sigue ligado al contrato porque el contrato existe, ¿verdad? Eso está en el artículo anterior al que leyó el compañero, creo que es el 42 o 40, ¿verdad? Está, digamos, se dan esas dos cosas. Entonces, digamos, es para que veamos la consistencia del contrato, ¿verdad? Tiene más condiciones que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y el artículo 39, los que leyeron se dieron cuenta que habla de que se suscriben 3 ejemplares. Uno se manda al Ministerio de Trabajo y uno le queda a cada una de las partes. Pero puede ser por muchas razones que no se haya cumplido con toda la parte formal y pudieran darse las situaciones de que el contrato desaparezca, ¿verdad? Porque así como puede haber desaparecido ¿cómo se llama? El contrato, también prevé en los otros artículos el hecho de que pudiera desligarse el patrono del ente que lo firmó y pretender que ya no es parte del contrato. Pero ahí refiere que no, el contrato sigue vigente, el patrono sigue obligado por todas las condiciones que diga el contrato, ¿verdad? Y si fuera por parte del sindicato de trabajadores que suscribió el contrato, que se disolvió, de todos modos el contrato sigue vigente, ¿verdad? Independientemente. Vean, qué cosa así un poquito curiosa, ¿ah? Licenciado, y en este caso estos contratos no se pueden deshacer entonces, a menos de que, por ejemplo, la única forma sería como cambiar las condiciones laborales y ya sabemos que las condiciones deben mejorar. Lo que pasa es de que eso, digamos, miremos la naturaleza de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es crear la relación de trabajo y obviamente puede establecer condiciones un poquito superiores a las condiciones que tiene la ley ordinaria. Eso no impide pues que pueda mejorar las condiciones, ¿verdad? Pero el contrato obviamente va a tener posiblemente digamos, un plazo de vigencia porque normalmente va a ser para desarrollar una actividad. Cuando yo les hablaba del caso de las películas, por ejemplo, obviamente una vez se termina la película, se terminó el contrato, ¿verdad? Si un contrato es para construir un edificio, una vez se terminó el edificio, ahí se terminó, digamos, la vigencia de ese contrato, ¿verdad? Porque el objeto se terminó, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero es de que ustedes vean que este tipo de figura
pareciera como con todas las rigurosidades de una figura de tipo civil, porque no puede ser de otra manera, ¿verdad? Es muy particular. No se pueden aplicar ciertas cosas de derecho de trabajo ahí. Digamos que se vienen aplicando en el contrato individual, aquí no, ¿verdad? Aquí cambian las cosas, ¿verdad? Dice cómo se acredita la personería del sindicato y del patrono en la suscripción del contrato. El artículo 41 hace referencia a eso, ¿verdad? Y hay que ponerle ojo a ese 41 y les voy a contar por qué. Cuando un sindicato, por ejemplo, va a comparecer en un juicio o va a comparecer administrativamente para hacer alguna gestión o va a comparecer en un proceso de negociación de otro instrumento, cualquier cuestión que tenga que ser oficial donde comparezca como persona jurídica, y digamos, acredita tanto su personería jurídica como su personalidad jurídica con base en lo que dice el artículo 41, ¿verdad? No obstante que está metido ese artículo aquí en lo que es el contrato, va a tener aplicación para todos los actos de que haga el sindicato. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente, pues, porque posiblemente cuando ustedes estén viendo otras instituciones, si no lo tienen presente, no van a encontrar dónde está la base de la personería y la personalidad jurídica del sindicato, ¿verdad? Entonces el artículo 41 sí nos dice que está el sindicato cómo acredita su personería y su personalidad jurídica, ¿verdad? Y hace referencia que el patrono la va a acreditar conforme a otro tipo de registros de tipo patronal, ¿verdad? O sea, aquí está la pregunta de lo que hemos hablado. ¿En qué condición quedan los trabajadores si después de que se ha celebrado el contrato y no se cumplió las formalidades de ley, el contrato desaparece? Imaginen ustedes que se suscribió el contrato, pero por alguna razón no se repartieron las copias en la forma que dice el artículo 39. Y por alguna razón una de las partes se comprometió a enviarlo al ministerio y tampoco lo envió. O sea, dolosamente no, no se cumplieron las formalidades. ¿Qué sucede con las relaciones de trabajo de cada una de las personas que abarca ese contrato? ¿Verdad? ¿En qué condición quedan los trabajadores? Esa es una pregunta que nos podemos contestar ahí sí que leyendo la segunda parte del artículo 39. ¿En qué condición quedan si no existe el contrato? Supuestamente se firmó, pero no aparece. Los trabajadores quedan libres. No solo quedan libres, pero también no quedan, digamos, sus condiciones bajo lo que tenga el contrato. Si el contrato refiere a mejores condiciones, ellos no pueden reclamar, ¿verdad? O sea, porque no tienen una base. Es lo contrario de lo que hemos venido viendo, de que el patrono se separe de una organización que firmó el contrato o que el sindicato se disuelva, pero el contrato está ahí, ¿verdad? En estas situaciones de que aun cuando se firmó el contrato no aparece el contrato, ¿verdad? Lo más probable es que no repartieron las copias y no mandaron la copia al ministerio, ¿verdad? Y eso puede suceder, ¿verdad? Entonces ahí no hay ni sindicato con derecho de ejercitar en nombre de los otros, ni con las obligaciones que determina un contrato, porque no hay un documento que lo obligue, ni que le dé derechos, ¿verdad? Sencillamente no existe el contrato. Disculpe. Adelante. Y que es que fíjese que me confundí un poco en lo que mencionó al final con lo de digamos que el patrono no envía ese tercer documento a la Dirección General del Trabajo. Dijo Ajá. pero ahí
el patrono es el que queda como trabado, por decirlo así, o los trabajadores, porque ¿a quién le cae la responsabilidad ahí? Es que ahí no hay obligación, digamos, no hay una situación que alguien salga bien o mal. Sencillamente es como que no se hubiera firmado un contrato, ¿verdad? Si el contrato, digamos, involucraba condiciones más favorables para los trabajadores, no están en lugar contempladas esas condiciones, ¿verdad? Y si el contrato contemplaba ciertas obligaciones para el sindicato que tenía que cumplir, no están, digamos, contempladas esas obligaciones. Sencillamente no hay, digamos, las condiciones del contrato no existen, ¿verdad? Por eso dice que se convierten las relaciones de los trabajadores en relaciones individuales. Obviamente, relaciones individuales conforme a la ley ordinaria, nada más, ¿verdad? Sin tener que ver nada con un contrato. Ahora les Entonces, digo, digamos, Lick, que los trabajadores regresan a las condiciones que tienen en su contrato individual de trabajo. es que ellos no entraron nunca por contrato individual de trabajo. Ellos entraron por un contrato colectivo. Esa es Y la entonces, en idea. ese caso, ¿quién determina en qué condiciones quedan ellos? Por eso le digo, quedan como trabajadores, digamos, conforme lo establece la ley ordinaria nada más, pero no con condiciones que pueda establecer un contrato. Es que, mire, Se puede decir que ahí ya existe, ya puedes dar vida a un contrato individual de trabajo luego de esa situación, entonces, Lick. sí, pero digamos, pero sería un poquito complejo porque, digamos, la relación de ellos no inició conforme una relación individual, ¿verdad? Esa es la parte complicada ahí. Y lo que O sea, tenemos que si lleva a juicio, ellos tendrían que defenderse cada uno, ¿verdad? Cada uno así por... es, así es, así Gracias. es. Ahora, lo que tenemos que tener claro es de que el contrato colectivo, que es el instrumento del que estamos hablando, la finalidad es establecer relaciones de trabajo, así como dice el 38, ¿verdad? Para que no tengamos la idea, así como decía el compañero, que cuando ellos ingresaron, ellos ingresaron por el contrato colectivo, ¿verdad? O sea, la relación de ellos de trabajo se estableció por el contrato colectivo. No se estableció por una relación individual de cada uno. No estamos hablando de un pacto colectivo, estamos hablando de un instrumento que lo que creó fueron relaciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo, esa figura, digamos, les cuesta entenderla en el ámbito nuestro porque no, al final no se ha dado, pues, ¿verdad? Se da en lugares donde los sindicatos tienen una proyección más agresiva, porque entonces ellos son los que contratan con el patrono y le proporcionan la cantidad de trabajadores, perdón, ¿verdad? Ahora, de ese contrato se establecen ciertos derechos a favor de los trabajadores y si el patrono no los cumple, el único que los puede reclamar es el sindicato. Eso está en el artículo 44, me parece, ¿verdad? Y entonces el sindicato es el que puede reclamar los derechos que corresponden a los trabajadores. Y en un artículo más adelante hace referencia a los derechos, digamos, las obligaciones que adquieren los trabajadores son obligaciones del sindicato, no de cada uno de los trabajadores. Entonces el patrono, si hay incumplimiento por parte de los trabajadores, el responsable no son los trabajadores, es el sindicato. Así como es el titular de los derechos, también es el responsable de las obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores, ¿verdad? Y por eso en el artículo habla de que el sindicato adquiere el derecho, digamos, cuando es demandado por obligaciones que no se cumplieron, puede repetir contra los mismos trabajadores por no haber cumplido las obligaciones. Y puede incluso contra otros sindicatos que forman parte del contrato. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Diga. Perdón, eso le iba a preguntar en cuanto a
cuando hablamos de la pluralidad de los contratos o de los sindicatos en este caso, y existe un sindicato que no está cumpliendo con lo pactado en el pacto colectivo, ¿qué procede de esa manera? Sí, es que aquí separemos la idea. No es el pacto colectivo lo que estamos hablando. No, pero le digo en ese caso No, es que, mire, por eso le digo, separemos porque ahorita estamos en una institución diferente, ¿verdad? Cuando hablemos del pacto colectivo, hablemos de la situación que sea un pacto colectivo. No, aquí hablemos de la figura que estamos del contrato. Porque si no, digamos, puede ser que usted capte la idea y se le aclare, pero puede ser que confundamos a los demás. No, aquí estamos hablando del contrato. Porque la figura que viene inmediatamente después es el pacto colectivo. Entonces tenemos que entender la situación de un contrato colectivo, ¿verdad? Cuando uno mira la figura del contrato colectivo, se la puede analogar más o menos como aquellas contrataciones que hace el Estado por el renglón 029. Y muchos de ustedes trabajarán en el Estado y lo habrán visto. Y entonces el Estado, por ejemplo, va a contratar a un trabajador y entonces ahí está el hecho de que hay ciertas obligaciones que si no cumple, que a quien están contratando tiene que pagar una fianza de cumplimiento, ¿verdad? Y entonces su contratación está sujeta a que vaya a comprar la fianza. El crédito hipotecario normalmente es el que vende esas fianzas. Porque si la persona que contrataron bajo el 029 no cumpliera ciertas obligaciones, el Estado puede cobrar esa fianza. Pues ahí sea una contratación, si ustedes quieren, de tipo civil para desarrollar una relación laboral. Casi podríamos pensar que esa situación se está dando en el ámbito del contrato colectivo, ¿verdad? Porque el sindicato asume la titularidad del contrato en cuanto a responsabilidades y en cuanto a obligaciones y en cuanto a derechos de los trabajadores. O sea, es él el que puede ejercitar esos derechos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una idea de cómo se llama del contrato, ¿verdad? No nos vayamos al pacto colectivo, porque si no, les digo, vamos a confundir las cosas. No, miremos el contrato, ¿verdad? Y les digo, esa figura en Guatemala no existe hasta el momento, pues, pero no quiere decir que nunca se vaya a dar. Podría ser que en algún momento, por alguna circunstancia, las cosas cambien y pudieran darse ese tipo de figuras, ¿verdad? Porque aquí cerca en México se da, ¿no? El hecho es de que ellos sí firman contratos y es el sindicato el que, digamos, vincula laboralmente a un grupo de trabajadores, ¿verdad? Por eso es que cuando llega gente de acá, no es tan fácil que vincularse laboralmente muchas veces, ¿verdad? Se logra vincular a trabajadores que los otros no hacen, pues, pero trabajadores a trabajos que, digamos, son bien pagados y toda la cuestión, ellos lo manejan de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, los manejan a través de la contratación colectiva, ¿verdad? Si eso sigue siendo tan consistente como fue en el pasado, yo no les puedo decir, ¿verdad? Pero en algunas cosas uno mira la situación de que la gente que emigra nunca le van a dar trabajos calificados. Normalmente puede conseguir trabajos calificados, pero digamos, al pasar mucho tiempo y que logren un montón de cuestiones, ¿no? Y la mayor parte de veces no. Así es la situación. Ahí dice, ¿qué sucede si después de haber firmado un contrato colectivo de trabajo, el sindicato de trabajadores que lo firmó se disuelve? Lo que yo les comentaba, ¿verdad? Disculpe, Ajá. perdón Adelante. que lo interrumpa. ¿Cómo era que respondíamos esa la anterior pregunta donde dice cómo acreditan su representación el patrón o los patronos no sindicalizados que concurren a la celebración de un contrato colectivo de trabajo? Que no sé si me perdí ahí, pero no la pude responder. Es que no habla de patronos y trabajadores no sindicalizados. Dice, ¿cómo acreditan su representación el patrono o los patronos no sindicalizados
que concurren a la celebración de un contrato colectivo de trabajo. El artículo 41 nos da la respuesta. Sí, ya sea que ellos acudan digamos, una asociación patronal o individualmente, digamos, ¿cómo acude? A eso se refiere esa pregunta. Gracias, le agradezco mucho. El artículo 41 nos da la respuesta, que dice que es conforme el código, las leyes prácticamente civiles, pues, mercantiles en este caso, ¿no? Y la siguiente, es en el mismo artículo, donde dice qué sucede si se... ¿Qué sucede si se firmó? ¿Qué sucede si se firmó por un ente que representa a los patronos y después el patrono se separa de ese ente? Eso está en el artículo 42 o 43, ¿verdad? ¿Qué sucede si el patrono era parte de una organización que firmó un contrato colectivo y después ese patrono se separa de ese ente, ya sea un sindicato o una cámara patronal o lo que sea? ¿Verdad? Ahí Artículo 43. Ajá. El 43. Explíquele al compañero ahí. Es el artículo 43 y el artículo 43 indica que si el patrono se separa, el contrato debe seguir rigiendo. O sea, el contrato existe y es el contrato el que va a tener validez. Licenciado, y eso lo pusieron porque los patronos mañosos se firmaban por medio de un sindicato de patronos o algo así, después se salían y querían dejar sembrado al sindicato. Y ellos Ajá, mismos se la dejarlo en el responsabilidad. aire, ¿verdad? Sí, pero sí. Gracias, solo quería el fundamento, le agradezco mucho. Lick, pero ahora bien, regresando a lo del contrato colectivo, cuando los trabajadores quedan libres, o sea, todos los que estaban en ese contrato colectivo crean una relación laboral individual, pero sí. las condiciones laborales de ellos, ¿cómo quedan? O sea, como no tenían un contrato como tal, ¿qué condiciones son las que les van a dar a ellos? Mire, las condiciones que van a adquirir son las condiciones que les permiten las leyes ordinarias. Lo que las pasa, condiciones mínimas. Sí, las condiciones mínimas, pero condiciones que establece la ley. Imaginen ustedes, por ejemplo, que un contrato les permite a ellos, por ejemplo, tener una bonificación, algún beneficio adicional, por ejemplo. Eso no lo tienen, porque el contrato no existe, pues, ¿verdad? Sencillamente el contrato no está, entonces ellos van a tener los derechos prácticamente que tienen conforme a la ley ordinaria. Esa es la situación ahí, ¿verdad? Recuerden ustedes que el derecho colectivo lo que pretende es mejorar las condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si... En este caso quedarían con lo mínimo y perderían las ventajas que tenía el contrato colectivo. Así es. Esa es la situación. Ok, este sería el efecto entonces. Ajá. Bajo ninguna circunstancia quedan desempleados, porque me imagino que es ahí donde surge como que cuando se termina el contrato colectivo, me imagino que los trabajadores quedarán con el que pasó aquí, ¿no? No, quedan como con trabajadores sin ningún contrato, un contrato marco no existe, pues. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, por eso quedan como contrato, como relaciones individuales, dice ahí, ¿verdad? Ok, Lick, muchas gracias. Ese es el primero, ya lo vimos, que por la parte laboral, ¿quién es el responsable del cumplimiento del contrato? Por la parte laboral, el responsable del contrato no es cada trabajador, es el sindicato, ¿verdad? El sindicato, si los trabajadores no cumplieron las expectativas que se ha firmado en el contrato, el responsable, el que tiene que responder por los daños o las cuestiones que sucedan es el sindicato, no cada trabajador, ¿verdad? Y dice en qué tipo de sindicalización se presume que puede existir el contrato colectivo de trabajo. Obviamente en los sindicatos de tipo gremial. En Guatemala, cuando pensamos en esa figura, digamos, tenemos la situación de que en Guatemala los sindicatos están adheridos a una empresa.
Pero en el caso de los países que tienen un alto desarrollo del sindicalismo, no sucede así. Los sindicatos son sindicatos gremiales, ¿verdad? Yo les digo, en Guatemala, el único sindicato que yo vi, gremial, que yo vi, podría decirse un poco fuerte hace años. Y les digo, una situación que conocí desde niño y hasta que tuve más de 30 años. La vi con mucha frecuencia. Les contaba yo a los compañeros de la primera hora de que en la Avenida Bolívar había un cine que se llamaba Venecia. Estaba por ahí, que creo que es como 26 o 28 calles, por ahí más o menos. Y entonces está de un lado el cine y del otro lado una construcción así alta. Pues les cuento que en aquella época normalmente uno miraba en la tarde, en la mera tarde y en la mañana, trabajadores que normalmente estaban con algún su maletín ahí y eran panaderos. Y entonces normalmente las panaderías que tenían la dificultad de que no había llegado algunos de los panaderos iban a contratar a los trabajadores ahí para sacar el trabajo de ese día. Eso era una cuestión que llamaba la atención. Pero seguramente esa situación de que ahí se juntaban todos los panaderos que estaban cesantes o que no tenían ocupación ese día para poder ser contratados, daba lugar a que el gremio de panaderos, aunque eran muchas las panaderías que había en Guatemala, no habían panaderías tan grandes, tenían muy buena relación. Y entonces el sindicato de panificadores no era un sindicato que fuera de empresa, era un sindicato gremial. Piensen ustedes que era tal la consistencia de ese sindicato que yo no sé si todavía ¿cómo se llama? Con su código pueden encontrar entre los salarios mínimos lo que se refiere al salario de la actividad de panificación, o sea, la fabricación de panes. El hecho es de que todos los salarios mínimos que ustedes van a encontrar ahí están tasados por tiempo de servicio, o sea, normalmente el día, ¿verdad? Entonces, digamos, un salario diario de tanto. Sin embargo, el salario de los panificadores no está tasado por día, está tasado por libras de harina que se elaboren en pan. O sea, es un salario que ellos lograron y, digamos, posiblemente así les convenía, que se estableciera un salario por trato, o sea, por lo que ellos producían, ¿verdad? Porque posiblemente era lo que más les beneficiaba, no el tiempo que iban a trabajar, ¿verdad? Sino lo que ellos iban a producir. Y entre los salarios mínimos que hay en Guatemala, ese caso es muy, muy, digamos, ahí sí que muy importante, pues, porque no hay otro tipo de salario de esa naturaleza. Todos los demás salarios mínimos están establecidos por tiempo de servicio. Ese no. Ese es un salario de destajo, ¿verdad? Para que vean, y salió precisamente porque ese sindicato tal vez fue uno de los sindicatos más consistentes y más integrados en cuestión de sus intereses en las diferentes panaderías que había en Guatemala en aquella época, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira cuestiones así, si eso se hubiera dado a otros niveles, por ejemplo, en Guatemala no habrían tantos sindicatos, sino habrían pocos sindicatos, pero bastante consistentes, y fueran sindicatos gremiales que abarcarían a trabajadores que están laborando en ciertas empresas, incluso los que están cesantes, ¿verdad? Y eso es lo que se da en el caso de México y, digamos, posiblemente los países europeos que tienen ese tipo de sindicación, que a través del sindicato se logran de alguna manera vincular laboralmente también, porque el contrato colectivo, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la razón del contrato colectivo.
no mejorar las condiciones. Claro que las puede mejorar, ¿verdad? Si logran una contratación mejor, pues enhorabuena, pero no es la mejora de condiciones de trabajo. La razón del contrato colectivo es la vinculación laboral, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí. Esa era otra condición que habla de que un contrato colectivo que tenga mejores condiciones prácticamente se extiende a otras contrataciones para que ustedes vean de que pueden haber otros sindicatos que hayan contratado, digamos, con el mismo patrono y de alguna manera coincidan los trabajadores, ¿verdad? Ese es en cuanto al contrato colectivo. Ahora miremos algo que sí se ha desarrollado en Guatemala, lo que es el pacto colectivo, ¿verdad? El pacto colectivo empieza su regulación a partir del artículo 49 y termina en el 57, ¿verdad? Si ustedes ven el artículo 49 van a encontrar que el pacto colectivo lo suscribe un sindicato o algunos sindicatos y el patrono, ya sea en forma individual o a través de una organización, ¿verdad? Así está previsto. Normalmente en Guatemala vamos a tener la experiencia que el patrono siempre va a comparecer en forma individual, sea persona colectiva o sea persona individual, ¿verdad? Ahora los trabajadores siempre van a comparecer a través del sindicato. Entonces, las partes que suscriben un pacto colectivo va a ser siempre el sindicato. Y en este caso, si ustedes se recuerdan, el artículo 214 hace referencia a que los pactos colectivos es una exclusividad de los sindicatos, o sea que solo los sindicatos lo van a suscribir. Ahora, si a ustedes les preguntaran, por ejemplo, en cuanto al objeto de los instrumentos, o el objetivo de los instrumentos, tanto del pacto colectivo como del contrato colectivo de trabajo, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? Bueno, la diferencia es de que uno sirve para vincular a trabajadores, a un patrón, a una relación de trabajo. Y el otro sirve para mejorar las condiciones de trabajo. En el segundo, en el pacto colectivo, sí a los trabajadores, ya existe la empresa, ya los trabajadores están laborando y el sindicato existe ahí y va a tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Es una situación totalmente diferente porque el pacto colectivo es en la función, ¿verdad? El artículo 50 nos dice a quiénes se aplica el pacto, ¿verdad? Y no sé, digamos, ustedes pueden verlo ahí. Y así, en resumidas cuentas, el pacto colectivo se aplica a las partes, dice. ¿Quiénes son las partes? El patrono que lo ha firmado y el sindicato por el otro lado. Pero el sindicato no solo lo del comité ejecutivo, el sindicato abarca a todos los afiliados al sindicato, porque el sindicato, los que están suscribiendo el pacto, están representando a todos sus afiliados, a todos los afiliados al sindicato, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se aplica al patrono y a todos los afiliados al sindicato. Eso es lo primero. En segundo lugar, se aplica a los trabajadores que laboren en la empresa. Y, digamos, aunque no sean afiliados al sindicato, dice ahí. O sea, todos los demás trabajadores, aunque no sean afiliados al sindicato, ¿verdad? Es una segunda categoría. Y luego el tercer inciso dice que se aplica a los trabajadores que en el futuro contraten la empresa. O sea, se suscribió un pacto colectivo, digamos, en enero, por ejemplo, y de repente a esas alturas se contrató a una persona, se le aplica el pacto colectivo, sea afiliado o no afiliado, porque fue contratado bajo la influencia del pacto colectivo, ¿verdad?
Si nosotros siguiéramos el proceso, por ejemplo, de que un pacto colectivo, digamos, va a ser para mejorar las condiciones, entonces tenemos la situación de que nace de un proyecto que presentan los trabajadores, el sindicato propiamente, presenta el proyecto al patrón para su negociación, ¿verdad? Y eso está contenido en el artículo 51. Pero si miramos el artículo 51, en la parte inicial, sin llegar a los incisos, no solo la parte inicial, yo les pregunto, ¿qué condiciones, bajo qué condiciones los trabajadores pueden exigir la negociación de un pacto con base en el artículo 51? ¿Qué condición o qué circunstancia tienen que cumplir para poder exigir la negociación de un pacto colectivo, de acuerdo al 51? Licenciados, cuando la empresa en sus varios centros de producción utiliza más de la cuarta parte de sus trabajadores. ¿Trabajadores qué? Sindicalizados. O sea que la cuarta parte de los trabajadores de la empresa tienen que ser sindicalizados, ¿verdad? A eso se refiere. Si el sindicato no llega a tener a cubrir la cuarta parte de los trabajadores de la empresa, no tiene derecho a plantear un pacto colectivo de condiciones de trabajo. O el patrono no está obligado a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Imaginen ustedes que son, qué sé yo, 200 trabajadores en la empresa, pero el sindicato solo tiene 49, no tiene la cuarta parte. Si tuviera 50, sí ya tiene la cuarta parte del total de trabajadores, entonces puede exigir la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Luego están otros incisos que hacen referencia a qué condiciones se dan cuando hay más de un sindicato en la empresa. Y entonces, como los artículos, los incisos, esos no son muy felices en su expresión, yo les quiero contar algo. Como que el primer punto que se plantea ahí es cuando se trata de cuando hay más de un sindicato. Sindicatos que tienen la misma naturaleza. Yo les contaba a los compañeros de la primera hora, cuando yo me gradué, yo había sido dirigente sindical, entonces conocía un montón de sindicalistas del ámbito en el que había estado. Sin embargo, ahí no tenía esperanza yo de asesorar a ninguno, porque el asesor nuestro pues tenía casi todos los sindicatos. Un hombre de mucha experiencia, muy respetable. Sin embargo, me recuerdo yo que se acercó a mí, alguien me ha referido, un sindicato que era de aquella institución de Prosiegos. Prosiegos es una institución que atiende lo que son limitaciones visuales y auditivas, ¿verdad? Y entonces, digamos, había un sindicato ahí que se llamaba Sindicatos de Empleados de Prosiegos y Sordomudos de Guatemala. Y entonces ese sindicato había negociado con la institución un pacto colectivo, pero cuando estaba por salir del ministerio, vino otro sindicato que había ahí
que se llama Sintraps, y entonces argumentaba que ellos eran los que tenían el derecho de negociación. Yo no sé ni en qué forma se haya dado la negociación con el primero, sino el hecho de que el otro argumentaba que tenía el derecho de negociación. Seguramente quería plantear otro pacto, ¿verdad? Y dejar, digamos, de lado el que ya se había suscrito. Y el otro era el Sintraps era, lo que difería era que uno era sindicato de empleados de nombre y el otro sindicato de trabajadores. Pero ambos sindicatos tenían conserjes, tenían personal administrativo, personal de enfermería y tenían médicos. Tenían personal administrativo también, los dos. Y entonces, el tema es que eran sindicatos similares, ¿verdad? Como eso se presentó en el ministerio, es que ellos estaban con la preocupación de que qué iba a hacer el ministerio. Y yo los acompañé hasta que se terminó el tema. En ese caso, el ministerio, para dilucidar la situación que se estaba planteando, lo que hizo fue mandar a hacer un recuento de todos los, pedía a todos los trabajadores, digamos, de principio, que respondieran si eran afiliados a sindicato. Y en segundo lugar, qué sindicato eran afiliados. De esa manera se iba a establecer qué sindicato era el mayoritario, y obviamente era el que tenía el derecho de negociación, ¿verdad? Sí cubrían más de la cuarta parte entre los dos sindicatos, ¿verdad? Y entonces el sindicato al que acudió a mí, al final obtuvo, confirmó el derecho, pues, porque la mayoría respondieron que eran afiliados a ese sindicato, ¿no? No la mayoría, pero el hecho es que ganaron eso. Ahí pueden ustedes darse cuenta que tiene derecho, cuando hay dos sindicatos similares, prácticamente el sindicato mayoritario. Pero puede ser que hayan sindicatos que no son similares. Imaginen ustedes, por ejemplo, en el IX hay un sindicato de enfermeros. Y entonces, imagínense ustedes que se plantea un pacto colectivo por parte de ellos, obviamente va a estar orientado a regular cuestiones principalmente de ese sector, ¿verdad? Y va a tener el derecho el sindicato que esté referido a los trabajadores que va a afectar más el pacto colectivo. En este caso, el sindicato de enfermeros, ¿verdad? No se ha hecho hasta el momento nada así en el IX porque ellos tienen otro procedimiento. Hace unos años yo tuve la oportunidad de ver, habían 6 sindicatos. Y entonces los 6 sindicatos sesionaban cuando había una negociación y el sindicato mayoritario llevaba la representación, obviamente, pero iba con el apoyo de los otros sindicatos en todas las actividades que fueran a ser encaminadas a la negociación colectiva, ¿verdad? Y ellos aparecían como apoyo del otro sindicato. Entonces, ya les digo, a eso se refiere el artículo 51 en los incisos que siguen, ¿verdad? Continuando con el tema, imaginemos que se presenta el proyecto, se negocia el pacto, y después de que se negocia el pacto, el artículo 52 hace referencia de que se firma en 3 ejemplares, igual que lo refería en el caso del contrato, que uno se manda al Ministerio de Trabajo y los otros 2 para cada una de las partes. Pero ahí, digamos, ya tiene otro elemento muy particular del pacto colectivo. Y es el caso de que el pacto colectivo va a ser conocido por el Ministerio de Trabajo, va a ser revisado y va a ser de alguna manera, digamos, ahí no dice, pero es aprobado por el ministerio. Aprobado por el ministerio, porque si al ministerio le parece que hay alguna cosa que hay que corregir, se lo regresa para que lo corrija. A este procedimiento en el ministerio se le llama homologación
los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Los que compraron el libro, en la parte final tienen el reglamento de homologación de los pactos colectivos de trabajo para que puedan echarle una miradita ahí y ver qué es lo que hace el ministerio internamente. Pero aunque no lo diga ese artículo 52, lo que hace el ministerio cuando todo está bien es aprobar el pacto colectivo, ¿verdad? Con esto se cumple un ciclo que yo quiero, digamos, explicarles a ustedes. Y lo quiero explicar para que le pongan atención. Y les digo que le pongan atención porque da tristeza cuando uno pregunta de alguna cuestión y la gente no sabe, como que le hubiera pasado anoche. En el artículo 49, que empieza el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el segundo párrafo, dice que el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es una ley profesional entre las partes. ¿Qué tiene de característico eso que es una ley profesional? Todos los instrumentos que se firman, digamos, a nivel laboral entre patronos y trabajadores son obligatorios, aunque sea un contrato. No puede ser que alguno los acepte o los cumpla o no los cumpla el patrono. Todos tienen que cumplir. Entonces, pareciera que todos tienen los mismos efectos. Ahora, ¿por qué el pacto colectivo se dice que es una ley profesional? Y entonces he venido yo haciendo un análisis de toda la parte legal que corresponde al pacto colectivo, en qué diferencia el pacto colectivo de otros normativos del ámbito laboral. En primer lugar, fíjense ustedes que está el hecho de que es aplicable a terceros incluso, porque las partes son el patrono y el sindicato. Y cuando hablamos de sindicato, todos los afiliados al sindicato. Pero se está aplicando a terceros porque los que no son afiliados no son parte ni están representados por el patrón, ni están representados por el sindicato. Ni los que van a ingresar posteriormente están en una de las primeras dos categorías. O sea, el pacto colectivo, así como sucede con las leyes, se aplica a las partes y a terceros. Esa es una primera condición. La segunda es el hecho de que el pacto colectivo no es una cuestión potestativa que el patrono viene y acepta negociar o no. Si el sindicato cumple ciertos requisitos, el patrono está obligado a negociar el pacto colectivo. O sea, es una cosa impositiva. No es algo, digamos, potestativo de que el patrono quiera o no. El contrato es algo, digamos, si ustedes quieren potestativo, porque si un patrono firma un contrato es porque necesita a los trabajadores. En tanto que en este no. El pacto colectivo está obligado a negociar el pacto colectivo si se cumplen ciertos requisitos. Y son los requisitos que dice el artículo 51 en la parte inicial. Y como tercera condición, el pacto colectivo viene a ser sancionado por el Ejecutivo. Las partes lo aprueban, pero cobra total vigencia hasta el momento en que ese sale del ministerio. Y sale del ministerio que, digamos, homologado. Y que les digo, el artículo 52 no dice que lo apruebe, pero el proceso de homologación es eso. O sea, el ministerio lo recibe, lo revisa y lo estudia si no hay alguna violación a la ley y si no, digamos, se emite la resolución donde aprueba la negociación, ¿verdad? Entonces tiene tres aspectos que lo hacen diferente en las demás instituciones. Se aplica a terceros, no es una cuestión potestativa, sino bajo ciertas circunstancias es obligatorio. Y en tercer lugar, es sancionado por el Ejecutivo. Con esto nos quedaríamos ahí, compañeros. ¿Verdad? Y ahora, a menos que haya alguna dudita de los señores estudiantes.
tus notas ya están publicadas y pues, en ese caso digamos, veríamos la otra semana, el día miércoles, ¿verdad? Porque vienen. Sí, compañero. Y disculpe, en una de las preguntas anteriores decía como titular del contrato colectivo de trabajo, ¿contra quiénes puede el sindicato ejercer sus reclamaciones? ¿Cómo era esa parte, perdón, Eli? Mire, eso está resuelto en el artículo 44, 44 y 45, ahí está. Es en el 44. Ahí estaba, ¿no? Sí, en el 44. Gracias, Eli, ya lo encontré. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Disculpe, fíjese que yo no pude apuntar al inicio donde decía cómo se determina la remuneración de los trabajadores. La remuneración de los trabajadores está en el artículo 38. Gracias, Lic. Bueno. Aquí no dice, pero está en el artículo 38. No me acuerdo en cuál está eso que usted refiere. Pero sí está en el artículo 38. La remuneración se determina individualmente, ¿verdad? O sea, los trabajadores no van a recibir el dinero por parte del sindicato. El sindicato ya no tiene nada que ver ahí. Hace las contrataciones y los trabajadores prestan el servicio y reciben la remuneración, ¿verdad? Si no hubiese alguna otra duda, pues nos quedamos ahí, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias.